Justamente con ese agradecimiento, porque esta experiencia y la experiencia que tuve en ese trabajo, digamos, de profundización del propósito, del sentido de mi vida, fue posible gracias a ese ámbito. Y no tenemos que olvidarnos que lo que experimentamos es gracias a esa que estamos compartiendo, ¿no? Para olvidarse que, digamos, que la experiencia es el producto de algo individual, sino que hemos llegado hasta ahí con el trabajo conjunto y seguimos avanzando gracias a eso. Y creo que es, digamos, importante también para valorar las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido y tiene en este proceso de profundización. Porque es muy fácil que uno pueda subestimar la experiencia personal. Y es una lástima, porque realmente es lo más interesante, digamos, la experiencia que cada uno ha tenido y la forma, la posibilidad que tenemos de compartirla. Un grupo de intercambio en estos lugares como los parques. Y digo eso también porque tuve que pasar por el tema de la autocensura en ese proceso de profundización del tema que hoy voy presentando. El tema de la autocensura, que es una forma, digamos, seguramente de subestimar la experiencia personal y que va en otra dirección de lo que estamos construyendo en los parques, a nivel de relaciones humanas. La autocensura que experimenté fue que, digamos, apoyándome a aforismos negativos, que escribir no era para mí, que intelectual no era lo mío, toda esa cosa, digamos. Esto iba fortaleciendo una mirada que iba como cada vez más achicando la experiencia y sacándole, digamos, la parte más importante. Y por eso también que por todas las veces que presento mi trabajo, que también en estos años y medio se profundizó más, pido a todos de hacer ese esfuerzo de profundizar la experiencia, porque eso acelera el proceso de todos. Yo, digamos, aprovecho el trabajo de mucha gente y no solo de ese ámbito, digamos. Cuando uno va profundizando y agarra libros y textos y siente que lo que encuentra tiene que ver con su experiencia, y después se da cuenta que está leyendo un libro de hace 3000 años, dice, hay algo que une toda esa búsqueda, ¿no?, que en ese momento nosotros estamos experimentando en el presente, ¿no? Pero que toda esta gente que nos presidió también es parte de ese ámbito, digamos, de ese esfuerzo que estamos haciendo para liberarnos y para crear condiciones para que la gente que van a nacer en los próximos años pueda tener un contexto más acelerado, más favorable. A sintetizar la experiencia, y esta síntesis de la experiencia a la cual uno llega compartiendo, intercambiando, facilita también la conexión con la experiencia misma, porque uno va, digamos, depurando, sacando toda la parte de la cáscara de la situación y va buscando lo más esencial y lo que encima es la raíz profunda de la experiencia. Experiencia, toda la gente, los seres humanos que en la historia han generado, digamos, las condiciones donde nosotros ahora estamos aprovechando con nuestro trabajo. Y también un agradecimiento al guía y esa, digamos,
presencia que a veces tiene nombre, a veces no tiene nombre, a veces tiene cuerpo, no tiene cuerpo, eso no importa, como es una presencia que en los momentos de dificultad y también en los momentos de felicidad uno puede llegar a reconocer y que nos acompaña dándonos la fuerza que a veces falta cuando uno está muy metido en sus cosas o también con el agradecimiento reconocer que hay otra cosa que mueve ese plano, digamos. Entonces, en los momentos de dificultad, pero también en los momentos de felicidad y plenitud que experimentamos. Entonces quiero leer esa parte, que es muy cortita, y después vamos leyendo la resumen síntesis, y cuando queremos profundizar un tema, uno puede decir, ese tema me suena porque me pasó algo parecido, vamos sumando en particular. Dedicado a todos aquellos seres muy queridos que aunque no están aquí, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, de la paz y la cálida alegría. Alma grande, con todos mis límites en el recinto de este cuerpo, puedo en momentos especiales volar más allá de las fronteras, fusionarme con los otros. Cesa toda soledad, todo lo puedo, porque tú me guías. Qué bonito. Aquí va. Síntesis del asunto. Síntesis. A través de las formas es posible evocar y configurar un propósito y percibir una realidad interior independiente de la conciencia. Según sean sus características, las formas pueden contener atributos diferentes. Cuanto más sintéticas, más universales son. El estudio se basa en la imagen del círculo y de la esfera con atributos específicos: centralidad, amor, equidistancia y universalidad. Platón veía en estas formas una raíz divina y el ser humano que se inspiraba en ellas podría reconocer en sí una tal perfección. En el sufismo, las mismas son consideradas puertas de acceso al amor divino. Su armonía abstracta y sintética ha inspirado el arte sacro y las prácticas místicas. Kandinsky ha hecho de la abstracción de la forma la vía de acercamiento a la espiritualidad en una sociedad que ha perdido su rumbo a causa de una conciencia materialista. Boyin Ra, contemporáneo de Kandinsky, rescata al amor como lenguaje divino y a la forma como testimonio de un espacio interno y sagrado. En el mensaje de Silo, la experiencia fundamental es la experiencia de contacto con la fuerza que se produce a través de la expansión de la emoción por medio de una esfera. Esta fuerza puede aumentar la sensibilidad interna y permitirnos percibir una realidad interior independiente de la conciencia a la que Silo llama la mente. Los antecedentes mencionados testimonian cómo el círculo y la esfera pueden evocar un sentimiento de amor equidistante y universal en el ámbito de la búsqueda espiritual, y cómo este sentimiento sea el reflejo de una realidad interior. Resumen. Partiendo de una experiencia fundamental que tuve durante el trabajo disciplinario, pude develar mi propósito.
Este se configuró a través de la imagen de la esfera, revelándome los atributos de centralidad, amor, equidistancia y universalidad. Además, he podido sentir cómo esa mirada que observaba el propósito estaba situada más internamente respecto de la conciencia, que ahora resulta ser un instrumento y no la última instancia de mi mundo interno. Esta experiencia aparecía vinculada a las formas porque era posible solo a través de la traducción en imágenes. Las mismas operaban por resonancia gracias a sus características, que podrían ser un apoyo alegórico simbólico. Las formas, además, podrían ser distintas en su aspecto más exterior, pero eran similares en su esencia. Por lo tanto, era posible, con la reducción a símbolo, comprender los atributos y las funciones que ellas llevaban. Aquí resultó evidente la relación entre imagen y atributos y en qué modo estos operaban. Esta nueva profundidad actuaba con una dirección, individuando imágenes con atributos especiales. Esta intención podría hacer que la conciencia se desarrollase hasta poder funcionar como espejo y revelarse a sí misma. La fuerte resonancia con algunas experiencias que parecían ser producidas por la misma forma y a través de los mismos atributos indujo una entusiasta necesidad de buscar antecedentes históricos, considerando principalmente los campos de la filosofía, la mística y el arte. De hecho, Platón utilizó el círculo y la esfera para describir la perfección divina, las formas como inspiración y como modelo alegórico. Para él, el universo, los astros y el alma humana, armonizados en esferas concéntricas, eran el medio por el cual se podía alcanzar el conocimiento perfecto y el reflejo de un movimiento interno y externo. Interno, y eterno. Sí. También en el misticismo sufí, la esfera y el círculo son expresión de un lenguaje místico. Representan la perfección y en su centro reside el inmenso amor de Dios. Sobre la importancia de esas formas puras y abstractas se funda el arte sacro islámico, como también el Shema de los derviches rotantes y las peregrinaciones alrededor de la Kaaba. Siempre en la misma frecuencia, Kandinsky consideraba el arte abstracto como una vía de acceso espiritual y atribuía a las formas puras la capacidad de hablar un lenguaje místico y trascendente. Para él, la imagen era siempre traducción de una experiencia interna. Del mismo modo, Boyin Ra intuyó en esa relación un acceso místico, poniendo gran énfasis en el sentimiento del amor, la fuerza más sublime del ser humano terrestre. En el mensaje de Silo se habla de una mirada interna capaz de aprehender la actividad de la mente, que precede y trasciende a la conciencia misma, generadora de dirección y significados. Esta experiencia es posible a través de la repetición de una práctica simple que, apoyándose en las emociones y en la imagen de la esfera que, expandiéndose desde el corazón hacia fuera del cuerpo, activa una fuerza capaz de iluminar la vida y la conciencia. En cada una de esas referencias, las formas están en resonancia con una realidad interior independiente de la conciencia y que se moviliza a través del poder evocativo de los atributos. La centralidad del amor expresado con equidad universal. La espiritualidad en el ser humano se manifiesta con soluciones diferentes y divergentes en su aspecto más periférico y con traducciones sintéticas y convergentes cuando se dirige hacia el centro de sí mismo. Tomémoslo como un intercambio, digamos. Sin censura, por favor.
Me saco el pantalón. No sé si conviene. Bueno, por ejemplo, en la energética no trabajo con las formas, ¿no? Pero lo que he leído de la monografía ahora, sí que hay esa resonancia que haces con toda la vida, ¿no? En un momento determinado, partiendo de lo profundo, me resonaba muchísimo el paso 8 nuestro de la energética, ¿no? Donde tomas contacto con todo lo ser vivo, ¿no? Y es verdad que a partir de una realidad profunda, como que se extiende esa vida a todo, ¿no? Esa cosa concéntrica que dices, a partir de lo profundo, después se revierte así y se expresa de esa manera, era, vamos, los mismos registros, ¿no? Me parece muy importante como evidenciar es el tema de la equidistancia, porque digamos, ese registro de la equidistancia tiene que ver con la búsqueda de una neutralidad afectiva, ¿no? Y esa neutralidad afectiva tiene que ver con el tema de cuando experimentamos que nos quedamos adentro de dos fuerzas opuestas que nos hacen desproporcionar lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, uno puede vivir momentos de plenitud, de felicidad y momentos de sufrimiento o de tristeza. Y ese rebote que uno tiene desde un opuesto al otro es justamente por el tema que nos falta, digamos, el entrenamiento a buscar ese centro. El centro te va alejando de todo, o sea, si estás en un bando que te gusta, bueno, tienes que alejarte digamos, del placer, de los aparentes beneficios que te da ese lugar. Y también eso uno lo vive de reflejo en el otro bando, entonces voy sufriendo menos. Pero uno dice, bueno, yo no quiero sufrir, pero quiero gozar. Y eso es lo que genera el rebote interno. Porque como que los beneficios que uno cree, porque realmente hay beneficios en quedarse en el centro, buscar ese centro. Pero es otra forma de experimentarlo. Es como lo que es la morfológica, la mirada envolvente, donde uno experimenta cosas que aparentemente son opuestas, que desde el centro se experimenta como complementarias. Y entonces se va aflojando todo lo que es la moral, todo lo que es la atención, lo bueno y lo malo, todo lo que lo pone en un bando degradando el otro. El otro día hicimos ayer me parece, hicimos un intercambio interesante, un tema que surgió que me parece muy importante es que esa parte opuesta o aparentemente opuesta contiene una parte de mí, es como que sin integrar el opuesto no puedo completarlo. Y entonces buscar el centro significa también recomponerse internamente. Y eso va a bajar, o sea, justamente va bajando todo el sistema de tensión porque uno antes, tiene el registro de moverse por tensión. También la compensación es la tensión, hacia el placer, ¿no? Y entonces, intentando moverse alrededor del centro, aunque uno no logra quedarse mucho tiempo en ese centro interno, pero los movimientos que uno hace cuando se va alejando de ese centro a una dirección y la otra, son movimientos que te dejan una sensación menos impactante, te chupa menos energía, tenés más reversibilidad, porque hay una relación entre energía disponible y atención. Entonces, esto también es un tema que toca
como la diferencia entre la sospecha del sentido, cuando uno tiene experiencias de conexión con el mundo muy profunda, experiencias que a veces llegan a cambiar la vida de uno. Pero estas experiencias se generan por una, por lo menos como yo lo experimenté, se experimentan por una circunstancia favorable. Un contexto de amigos, de felicidad, uno está en un momento más abierto y le pasan cosas increíbles. Pero esto, si uno lo va profundizando y le va dando permanencia con el trabajo intencional, esto es como está orientado por la falta o de energía, o porque uno tiene plus energético, pero por circunstancia. Y ese trabajo de buscar el centro y quedarse en ese lugar es un trabajo intencional, no se da por mecanicidad. Y entonces, claro, justamente ese tema de expandir las emociones al mundo es también algo que te puede te puede, no sé cómo se dice, sobrepasar. Claro, sobrepasar desde el punto de vista de las emociones, las conexiones. Entonces, el centro es una referencia muy importante para ponerse como al servicio de esa humanidad que uno percibe, pero sin desproporcionarlo. Porque también las emociones pueden orientar hacia la desproporción, porque también uno la va interpretando, le va dando significados. Entonces puede cargar más algunas cosas y olvidar otras, ¿no? Perdona, el centro también estaría relacionado con el equilibrio. Sí, equilibrio. Sí, es otra forma de... También con esa mirada interna, que cada vez que vas profundizando, al principio pues como que siempre tienes la atención, ¿no? Sí. Que empiezas a observas que tú estás mirando, por ejemplo. Claro, total. Y luego ves como tu mirada está más fuera y te toma, como a medida que va, las emociones te van envolviendo, y esa mirada neutra es más allá, es una experiencia que no que te conmueva, es diferente, ¿no? Es el registro de que tomas distancia, pero por otro lado estás abierto, es como que envuelve, ¿no? Y por ejemplo, es de equilibrio. Yo me apoyé, me acuerdo que Peter Dermo hizo también un taller sobre la danza con lo sagrado. Ese registro de equilibrio con tu centro, ahí por ejemplo lo tuve, ¿no? De que simplemente andabas y era armonioso, tú tenías el registro de que experimentabas tu espacio y sentías lo que había a tu alrededor, y era todo como mucho, que fluía más, ¿no? Como que... El tema es cómo permanecer en ese estado. ¿Cómo? Porque uno dice, bueno, la pasé bien, pero después... ¿Cómo te yo absorbe elegí otra Sonata vez? después. Sales. El estrés como que siempre sales cada por tres. Te sales fuera. Cuando vuelvo en un sistema de relación y donde la fuerza de la mecanicidad opera, porque por el contexto de todo, ahí uno se da cuenta que si uno no le pone atención, o sea, si uno no hace un trabajo de poner atención a esa mirada como que te hace experimentar una distancia entre lo que observa, que ni siquiera se puede decir que uno, porque uno esa parte observa a través de uno, entonces como está colocada más adentro con respecto al aparato que se usa para analizar la experiencia, ¿no? Y hay que fortalecer esto y ponerle, como tomarlo como un trabajo intencional, hasta que uno va acumulando una cantidad de experiencias
que desequilibra favorablemente la tendencia que uno tiene. Digamos, uno va grabando otra mecánica, pero hasta que uno no acumula, la mecánica más fuerte es la de donde uno sufre, donde uno se siente tomado por la situación, donde uno se siente sin fuerza, etc. Y ahora un tema digamos, fundamental de ese trabajo tiene que ver con la pregunta, o digamos con más de una pregunta, relacionada a esa mirada. O sea, ante todo, cuando empecé a profundizar ese trabajo, la primera necesidad fue la de satisfacer el intelecto. ¿Por qué? Porque una experiencia fuerte que tuve cuando configuré, digamos, mi propósito fue los límites mentales. Entonces, digamos, que hay algo que uno no se puede acercar a ese algo si va con la cabeza. Como que la cabeza te acompaña hasta un punto, ¿no? Y uno ahí tiene que saber soltar la cabeza también. Y entonces para llegar a ese punto de soltura, lo que pensé, bueno, ¿cómo lo explicaría desde un punto de vista intelectual lo que va pasando con esa mirada? Porque es una parte que profundiza la psicología a un nivel que hasta ahora no vemos mucho. Es una mirada hacia la psicología que considera elementos que no estamos hablando de química, no estamos hablando de moléculas, estamos hablando de intenciones, estamos hablando de sentido de la vida. Cosas que uno registra, pero que pertenecen a un ámbito más sutil. Y entonces lo que hice es observar cómo, por ejemplo, se genera la percepción, hacer un recorrido. Entonces digo, bueno, ¿por qué me gusta una cosa y otra no? Lo que me gusta y lo que no me gusta es porque lo que no me gusta tiene algunas características distintas de lo que me gusta. Y después puedo decir que a otra persona lo que a mí no me gusta le gusta. Y entonces ahí uno va sacando eso de generalizar la experiencia. Veamos a mí qué me pasa. Eso me gusta, ¿no? ¿Por qué me gusta? ¿Cuáles son las características? Porque un objeto, si a uno le gusta y a otro no, es porque uno como proyecta a esos objetos atributos distintos. Algunos tienen atributos negativos, otros positivos y otros neutros. Entonces veo los atributos que estoy proyectando y digo, bueno, transparente, tiene características, parece sólido, fuerte, pero al mismo tiempo delgado, qué sé yo. Y voy así profundizando los atributos que veo. Después me pregunto, ¿y por qué me gustan esos atributos? Porque no veo nada de funcional. Estoy ahí mirando un vaso como un loco y me entusiasma, me fascina, me pierdo en eso, como a mí me pasa con la pirita. Uno puede decir, una pirita, es un pedazo de piedra. No, para mí no es así. Y eso me pone a reflexionar sobre lo que estoy buscando. Y entonces, ese tipo de pregunta me va develando mi búsqueda. Y entonces, si eso me devela mi búsqueda, yo esto lo estoy analizando después que busqué algo. Pero para llegar al vaso o a la pirita, algo me lanzó en el mundo. Y entonces, ¿a dónde puedo llegar con ese tipo de reflexión? Que el motor que me lleva al vaso o a la pirita o a otra cosa, me está empujando y lo que yo hago es analizar si lo que encuentro le gusta esa parte profunda o no. Entonces, eso como es un indicador que lo que mueve la conciencia lo hace a la raíz, a la fuente, digamos. Y dice, mira conciencia, estoy buscando algo que sea transparente o que sea perfecto. Y entonces la conciencia dice, bueno, la perfección, ¿qué es la perfección? Y uno se mueve. El interés
¿Por qué si la conciencia se mueve por interés? Porque es así. Algo que no te da, o que te da interés o que te da rechazo, te da sueño o simplemente uno no va hacia eso. El interés es el motor, el estímulo que mueve la atención en el mundo. Entonces nosotros podemos decir, hay cosas que uno busca por necesidad, entonces como un interés más que pertenece a una etapa más antigua del ser humano, donde uno busca la conservación de la especie de sí mismo, digamos. Entonces el tema de la reproducción, de comer, etc. Pero hay otro interés que uno experimenta, como por ejemplo lo que me pasa con la pirita, que no tiene ninguna justificación práctica. Porque puedo decir, a comer como, tengo amigos, si quiero ver una peli la miro, pero ¿qué es el gusto que experimento a pasar el tiempo con estos amigos, a ver esa peli, a buscar esa pirita? Eso es un tema fundamental, porque ahí uno va reconociendo atributos de su búsqueda interna. Y uno va purificando esa búsqueda, porque cuando uno arranca por ahí, reconoce cosas más groseras, entonces la va purificando, le va sacando capas, hasta buscar el corazón de esa búsqueda. Este corazón, por la experiencia que he tenido, ha una raíz muy simple, muy esencial, como yo experimenté el propósito. La experiencia que describo en ese estudio es que todo esto yo lo experimenté al revés. Cuando tomé contacto con el propósito estalló en traducciones, porque no te puedes quedar con algo tan sintético, es imposible. Es como agarrar un jabón mojado, te escapa, lo tenés que agarrar y se va. Entonces, vi que los atributos de la forma me fueron un apoyo muy importante para sintetizar la traducción de ese propósito en la vida. Entonces digo, equidistancia, para mí equidistancia es un registro. Por ejemplo, si hay una situación de tensión donde por ejemplo estoy degradando el otro, subestimando la experiencia del otro, o para fortalecer mi punto de vista degrado el otro, en esa situación me doy cuenta que desproporciono. Y entonces hago el esfuerzo de hacer un paso atrás y observarme en ese juego. Porque en lo que degrado hay una parte de mí también. Entonces si degrado, me degrado. Y lo que degrado de mí me va como complicando mi búsqueda, porque encima estoy en una búsqueda, es una paradoja. Pero es así, yo lo experimento así. Entonces ese esfuerzo de poner atención para reflexionar el tema de la centralidad, de la equidistancia, para mí es algo que se puede experimentar en el trato humano, digamos. No solamente cuando me tomo un fin de semana para hacer mis trabajos, ¿no? Sino como qué relación tengo con el otro, predisponerme a escuchar el otro. Si por ejemplo siento un estímulo así como muy catártico de hablar, hago el esfuerzo y digo, ahora escucho. Porque en ese momento, si hundo el otro con mis palabras, el otro desaparece porque está haciendo un monólogo, ¿no? Entonces, si busco el diálogo en esa situación, estoy fracasando. Si no estoy buscando el diálogo, el otro ni siquiera es útil en ese momento. Me cierro en el baño y hablo, ¿no? Pero eso es muy importante en las relaciones humanas, y es un taller, es un laboratorio permanente. O sea, es muy útil porque uno lo puede observar en situaciones puntuales. Y con esa actitud uno va grabando también esa experiencia que está poniendo atención a, ¿no? Porque la mecanicidad es acumulación de experiencia. Hasta que se genera una creencia, esa creencia te acompaña de atrás y te va como
guiando la interpretación de lo que te está pasando. Pero también tenemos experiencias desde el punto de vista de la creencia de la reconciliación, por ejemplo, ¿no? Que todos tenemos a mano. Creo que todos hemos tenido experiencia de reconciliación, aunque uno no sabe, no la define con esa palabra, ¿no? La reconciliación te convierte un recuerdo y entonces ese recuerdo ya no es lo mismo. Eso como es también un indicador de la importancia de preguntarse sobre la organización del significado que tienen las cosas para nosotros. Cuando busco el objeto y lo registro, la sensación que tengo de ese objeto no depende del objeto, depende de la búsqueda. Y entonces, si puedo reflexionar sobre los atributos de lo que me está pasando, uno, puedo no depender de la situación, porque digo, no, esta situación me tiende, no voy. Ese ámbito me tiende, no voy. Esta persona me tiende, ¿no? Y uno se tiende en otro ámbito, porque no es la persona, es lo que uno está registrando dentro, porque uno después se da cuenta que el mismo rechazo o la misma atracción la experimenta en miles de situaciones distintas. Entonces es obvio que no depende de la... O sea, hay que grabarlo bien eso, es un esfuerzo tremendo. Porque uno con la lógica dice, sí, es razonable, pero hay que ponerle atención, porque la mecanicidad te lleva de nuevo a como... Con lo que pasa con las personas, por ejemplo, es que uno aprovecha de la intencionalidad del otro para animar sus climas. Tengo un clima, ese clima le inyecto la intencionalidad del otro para que sea vivo. Tenemos toda esa experiencia, ¿no? Pero por ejemplo lo que uno experimenta haciendo un trabajo más, digamos, de taller, como hemos hecho, como varios de nosotros han dicho, ¿no? Con el fuego, con la cerámica, con la silla, lo que sea. En ese trabajo uno experimenta climas interactuando con un objeto inanimado. Y igual le pasan cosas a uno. Entonces, si me tiendo, si me digo soy un fracasado, que no es para mí, que esa silla es una mierda, qué sé yo, esa tensión que experimento en ese momento me está develando un clima, una atmósfera mental que opera en la vida diaria. Con el otro lo confundo, porque la justifico con la intención del otro. Pero en ese momento, sí, puedo decir que la arcilla tiene intencionalidad que me odia. Pero ahí estamos en un nivel que hay que trabajar. Hay que darle mucho. Pero es así. Como, yo lo experimento como una verdad interna. Por acumulación, digamos. Me puse ahí a experimentar. ¿No? Por eso lo digo, digamos, con certeza interna. Y entonces eso del procedimiento de significación es un procedimiento que no depende del objeto. El objeto es indispensable para tener esa experiencia, pero la experiencia está orientada por algo que está más adentro. Y desde ahí surge, a mí me surgió el tema, ¿y por qué el círculo y los atributos del círculo? Para mí lo experimenté como tan poderoso, tan fuerte, tan potente. Y de ahí empecé a hacer una investigación con mucha resistencia, porque nunca había escrito nada. Siempre me había como subestimado y también porque relacionaba como creencia que estudiar algo necesariamente tenía que terminar con una monografía. Después dije, no, lo hago porque me hace bien profundizar ese tema. Si sale una monografía o hablar de experiencia, lo que sea, igual sale un intercambio de experiencia, porque si uno se pone estudiando un tema, en un momento le da la gana de hablar con otro, ¿sabes? Estoy haciendo eso, encontré esa pirita, ¿qué te pasa? Mirala, ¿no? Entonces, igual la búsqueda es un aporte increíble a ese ámbito y a uno mismo. Después se puede salir un estudio, algo que pueda quedar,
mejor, pero no, como si tengo que mirarlo desde un punto de vista de prioridad, digo, es mucho mejor meterse en eso porque hace bien a uno, me coloca, digamos, me mantiene en sintonía con estas experiencias importantes, porque la profundización es absolutamente intencional. Entonces, bueno, el círculo, la centralidad y la esfera. Y de ahí empecé a buscar. Y hay el primer capítulo que habla de las no coincidencias, digamos, de cosas que pasaron en ese proceso de... fueron como experiencias de entrega al propósito, de entrega a la sensación que tenía de la importancia de lo que estaba buscando, haciendo esa investigación. Escuchar las intuiciones fue como una experiencia fundamental en ese proceso de estudio, porque pasaron muchas cosas, y si quieren podemos leer alguna que puse en la monografía. Sí, por favor. Y estas experiencias, uno dice, como por ejemplo cuando uno hace un pedido de corazón y pasan cosas, uno dice, no sé cómo pasó, pero pasó. Y eso no sé cómo pasó, pero pasó. Es una verdad increíble. Si uno pudiera tomarse un tiempo y reconocer, como profundizar esa frase, no sé cómo pasó, pero pasó. Tiene adentro una cantidad de intuiciones, esa frase, que valdría la pena dedicarle la vida al pedido. Esta es la descripción de circunstancias que han cambiado definitivamente mi manera de vivir las coincidencias. Y entonces hay una notita que dice 10 coincidencias. A su vez, ante esa disposición personal y social, a veces arbitrariamente, a veces con coincidencias significativas, comprensiones a través de anomalías o de revelaciones inesperadas, lo sagrado se expresa ayudando y dando sentido. Esto está sacado de El estilo de vida de Max Lucado. Ahora el sentido que tienen estos episodios extraordinarios es el de ser señales, como si fueran los puntos que trazan una ruta. Esto me ha permitido percibir un ámbito mayor dentro del cual se mueve la vida cotidiana. Un plano que trasciende el singular, en donde, dejando el control y la posesión, los eventos se dan con un conocido sabor descriptivo. Y empezamos. 20 de noviembre del 2010. Parque de Estudio y Reflexión, Atiliano. Al final de la segunda jornada de encuentros de El Mensaje, saliendo de la sala después de una ceremonia, dirigí conmovido mi mirada hacia el cielo. Con mucho asombro vi la luna llena y luminosa al centro de una delgada línea de nubes que dibujaba un círculo perfecto. La noche inmóvil me mostraba la representación simbólica de la imagen surgida durante la disciplina y que inspira este estudio. 4 de diciembre del 2010. Parque de Estudio y Reflexión, Atiliano. Mientras atravesaba el portal del parque, de repente un amigo me empujó y bromeando me dijo, y él fue arrojado en lo sagrado. Luego empezó a contarme sobre un viaje que había hecho a Turquía, durante el cual asistió al baile ceremonial de los derviches danzantes. Me contó que le había preguntado a uno de ellos por qué danzaba y que él le había respondido conmovido, por amor. Esto me llamó mucho la atención porque la noche anterior había buscado en internet información que relacionara los derviches danzantes con el amor universal. Además me habló de Jalay al-Rumi, poeta místico y fundador de la Escuela de los Derviches Rotantes, lo cual resultó ser una importante fuente de inspiración para mi investigación. Otra coincidencia. 5 de diciembre del 2010.
a Tiliano. Eso fue al día siguiente. 4 de diciembre. Claro. Volviendo del parque a la casa donde me alojaba en Atiliano, me detuve a conversar con un amigo que al final de la noche insistió en prestarme un libro llamado Sólidos de Arquímedes y Platón. Al día siguiente, al abrirlo, leí en la primera página: imagínese una esfera. Es un símbolo perfecto de unidad. Cada punto sobre la superficie es idéntico al otro, equidistante del punto único a su centro. 14 de diciembre del 2010. Los días en los que comencé a interesarme por la parte científica relativa a esta investigación, concretamente a la conformación del átomo y la teoría de cuerdas, me llegó el correo de una amiga que tenía como firma electrónica la frase de Albert Einstein que decía: nuestra tarea es la de liberarnos de esta prisión extendiendo nuestra compasión en círculos concéntricos, hasta contener todas las criaturas vivientes y la naturaleza entera con su belleza. 13 de agosto del 2011. Goreme. ¿Goreme sí? Turquía, sí. Turquía. En un viaje con un amigo por Turquía para realizar una investigación de campo, conocimos a un anciano turco llamado Ali el Loco, que nos guió una noche bajo la luna llena por algunos senderos en la montaña. Al día siguiente fuimos a su tienda de objetos raros y le agradecimos la increíble experiencia que nos había regalado. Le contamos el motivo de nuestro viaje y le preguntamos qué significaba para él el contacto con lo sagrado. Ali, para explicárnoslo, tomó una hoja y dibujó un círculo con un punto en el centro. Dijo que las personas, más allá del propio recorrido espiritual, acercándose al centro, Dios, habrían tenido el mismo tipo de experiencia. Así, Ali nos contó que su abuelo era un sufí de la Tarika, orden espiritual dentro del sufismo. Naqshbandi. También sí, en internet hay distintas traducciones. Bueno, estas son algunas de las no coincidencias que pasaron. Y, por ejemplo, con el tema del viaje a Turquía, cuando ese amigo me habló de los sufis, me dijo que el tipo bailaba por amor, dije, bueno, eso tiene que ver. Y cuando pensé, eso tiene que ver, el pensamiento siguiente fue: voy a Turquía. O sea, o voy a Turquía o estoy perdiendo una señal. Entonces, digo, bueno, no quiero apurarme, mañana lo decido. El día siguiente voy al parque y en el parque encuentro ese amigo que viajó conmigo que me dice: Emiliano, tenemos que ir a Turquía porque quiero hacer una investigación sobre los sufis y quiero ir con alguien, ¿me acompañás? Y esa es una como... Claro, y bueno, si no voy, como... Si no puede, así. Y entonces saqué el pasaje para viajar a Turquía y lo hice sin tener una imagen precisa de lo que hacer. Pero lo que sentía es que si me dejaba llevar por estas intuiciones, iba encontrando lo que necesitaba. Y bueno, Ali el Loco fue una de las experiencias que tuve en Turquía. Porque, como explico en una parte, digamos, de la monografía, fue bastante fácil encontrar imágenes. O sea, descubrí que el círculo y la reducción geométrica en el Islam, en el sufismo, cubren una importancia increíble. Porque ven en la abstracción un acercamiento a lo sagrado. O sea, más abstracto, más cercano a lo sagrado. Y que es muy loco porque es lo mismo que dice Kandinsky.
Entonces, como ahí se me abrió la cabeza, porque después cuando empecé a hacer todas las relaciones, los apuntes, todo, como que estaba mirando el trabajo de otro. Digo, no, es increíble, no quiero leerlo. Y era mi trabajo. Entonces nada, lo que hice es entregarme a esa experiencia. Ahora, el tema de soltar e entregarse, yo personalmente lo experimento en todos los trabajos de contacto con lo profundo que hice y que estoy haciendo, digamos. Cuando no suelto, cuando no me relajo, quiero controlar la experiencia, exactamente el momento que pierdo la experiencia me dejo de lo que estoy haciendo. Y entonces ese registro de soltura, de entregarse, fue una prioridad hasta que no lo grabé bien. Entonces, poniendo atención, esto que me sugiere, como esto tiene sabor a propósito, esto tiene sabor a estilo de vida, ¿qué hago? ¿Como le doy pelota o miro por otro lado? ¿No? Y tuve que poner atención en eso mucho tiempo, hasta que uno va grabando experiencia y empieza a tener fe en esa, digamos, organización de la vida que no se orienta por el control. ¿Preguntas? No, porque... No te queda el registro de haberte engañado. Es otra cosa diferente, ¿no? Claro. Es que uno carga un emplazamiento u otro. Si no cargo la intencionalidad, cargo la mecanicidad. Porque la conciencia nunca se queda vacía en la vida diaria. Aparte, momentos especiales que uno toma para silenciar. Pero en la vida diaria siempre se va llenando de cosas. Y si uno dentro de ese círculo le va poniendo la intención, el espacio que queda vacío se llena de mecanicidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo para participar a esa actividad poniendo cosas. Busca eso, busca esta me gusta, es rara, igual, busca, ¿no? Y ahí uno se va aflojando con la mecanicidad y experimenta otra cosa. Que son experiencias que tenemos todos, o sea, no estoy hablando de algo, o sea, un pedido o una necesidad que ajusta situaciones que parecieron problemas inaguantables, o de repente por la necesidad, sin moverse, simplemente diciendo, no, yo necesito que eso se vaya arreglando ya. No sé cómo, o sea, uno digamos, ahí como le va sacando el control, porque no solo quiero salir del problema, quiero elegir cómo, o sea, estás pidiendo mucho, pero cuando la necesidad se hace más profunda, el pedido también se simplifica, se purifica. Lo que necesito realmente. Claro, lo que en la ceremonia del oficio sería, claro, es eso, lo que necesito realmente. Y que no es una pregunta simple, porque hay que limpiar la mente de los ruidos, ¿no? Y la necesidad de las partes más externas, ¿no? Pero bueno,